La ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es una expresión matemática que muestra la composición del patrimonio de una empresa, donde se compara el activo y el pasivo de una empresa con el objetivo de obtener el valor del patrimonio. Fórmula de la ecuación patrimonial. Activo igual a pasivo menos patrimonio. Si conocemos dos variables de ellas, podemos determinar la tercera variable. El activo son los bienes y derechos de una empresa. El pasivo son las deudas de la empresa como pago a proveedores. El patrimonio son las deudas de una empresa con los socios, los aportes sociales. La ecuación patrimonial se divide en dos, simple y empleada. La ecuación patrimonial simple es la igualdad matemática representada por el valor del activo por un lado y el valor del pasivo y el capital por el otro. Esta igualdad debe conservarse siempre aunque se efectúen otras operaciones. Matemáticamente se puede expresar este concepto de las siguientes maneras. Encontramos las diferentes ecuaciones. Activo es igual a pasivo más capital. Para hallar el pasivo es igual a activo menos capital. Para encontrar el capital es activo menos pasivo. La ecuación patrimonial ampliada es un principio que se mantiene a lo largo de la vida activa de la empresa. Al transcurrir un tiempo específico, el elemento del balance general o estado de la situación de una empresa pueden variar como consecuencia de operaciones realizadas. Estas variaciones se producen en aumento de un capital si los resultados arrojan beneficios o utilidad. Otra visibilidad en disminución del capital si por el contrario arrojan pérdidas. Activo es igual a pasivo más patrimonio más ingresos menos egresos. Los ejemplos de las ecuaciones patrimoniales. Encontramos que para hallar el activo es igual a pasivo más patrimonio. Conocemos el valor del pasivo, que son 30.000, y el valor del patrimonio, que son 80. Para hallar el activo nos indica que debemos sumarlos y encontramos que nos arroja un resultado de 110.000. Para encontrar el patrimonio debemos restar el activo menos el pasivo. Conocemos el valor del activo, que son 5.000, menos el pasivo, que son 3.000. Debemos restarlo, nos arroja un resultado de 2.000. Muchas gracias. Introducción a la partida doble. Antes de hablar de la partida doble, debemos remontarnos a los orígenes relacionados a la contabilidad, ya que los primeros registros se encontraron entre los egipcios y los romanos, los cuales utilizaban esta ciencia para las actividades comerciales, la cría de ganados y la producción agrícola. Su historia nos relata que la partida doble fue introducida por el matemático italiano Fray Luca Pacioli a finales del siglo XV. Él escribió un resumen en el que conllevaba aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidades en el año 1494, el cual incluía un total de 27 páginas. La partida doble se basa en principios y los mejores definidos son: no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Quien recibe es deudor y quien entrega es acreedor. En el debe está todo lo que se recibe y en el haber todo lo que se entrega. La suma de los débitos ha de ser igual a la suma de los créditos. ¿Qué es la partida doble? La partida doble o contabilidad de doble entrada consiste en realizar una doble anotación, una en una cuenta donde entra el debe y otra en la que sale el haber. Esto quiere decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. La partida doble, también conocida como dualidad económica, tiene sus fundamentos y se dice que es el método de registración contable que implica la participación de al menos dos cuentas. Por tanto, la partida doble está constituida por los siguientes enunciados. No hay deudor sin acreedor. Todo lo que se recibe se debita y lo que se entrega se acredita. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Plan único de cuentas. Es un instrumento que organiza de forma cronológica los movimientos financieros y contables de una entidad.
Sirve para unificar el registro de operaciones económicas para garantizar la claridad y transparencia en la información contable. El Plan Único de Cuentas se divide en dos, en cuentas de balance y cuentas transitorias. Las cuentas de balance son el activo 1, pasivo 2 y patrimonio 3. Se llaman de esta manera porque permanecen activas durante más de un periodo contable, manteniendo sus saldos acumulados. En cambio, las cuentas transitorias se conforman por 4 de ingresos, 5 de gastos, 6 y 7 de costos. Se le llaman de esta forma porque se liquidan al finalizar cada periodo, reiniciando su saldo en cero. Activos representan los bienes y derechos que tienen un valor monetario en una empresa. Pasivos representan las obligaciones que la empresa debe cumplir a futuro. Y patrimonio refleja los aportes de los dueños, las utilidades y las reservas de la empresa. Un ejemplo utilizando estas tres cuentas podría ser: en una empresa el dueño aporta 100.000 en efectivo, sería el patrimonio. Después solicita un préstamo en efectivo al banco de 40.000, generando el pasivo. Y la suma de estos dos valores, 140.000, se clasifican en una cuenta de activo. Muy buenas noches, compañeros, tutora. Espero que se encuentren muy bien en esta noche y en este día. En el siguiente video les voy a explicar sobre los ingresos de las empresas. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son la manera en la que aumenta el patrimonio de la empresa, las ganancias que tiene la empresa. Para ello, estas se clasifican en varios tipos, como por ejemplo por la actividad económica, que es mayormente el mayor ingreso que tiene la empresa, que es sus productos, lo que produce, lo que está generando, que es propio de la empresa. También hay otros como por arrendamientos, que pueden ser digamos que la empresa tenga bodegas o almacenes que no utilice y este se la alquile a otros. Eso es otra parte de un ingreso a la empresa. También hay otros que son de activos no circulantes, que esos son sobre las maquinarias que tenga la empresa que ya están viejas, entonces decían venderla para así comprar otras. Eso es otro tipo de ingreso. También por alianzas, digamos que la empresa no produzca, digamos por ejemplo que la empresa sea de alimentos y no produzca detergentes, entonces se alían las empresas y esta recibe comisiones por las ventas. También hay otras que es por inversiones, que por ejemplo la empresa invierte en otra empresa y da acciones en esa empresa mediante su patrimonio, y entonces la otra empresa lo que hace es poner a girar el patrimonio de la empresa de la que estamos hablando, y esta recibe sus ganancias respectivamente. Esa fue una explicación corta de lo que son ingresos en la empresa. Muchas gracias y bendiciones. Vamos a hablar de los gastos de la organización. Podemos definir los gastos como un egreso que la empresa necesita para poder comprar productos y servicios y para la fabricación y distribución de otros productos. ¿Cómo se manejan? Como bien sabemos, las cuentas se manejan por doble partida. La cuenta de los gastos es un tipo de naturaleza débito, el cual estas se inician y aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Tenemos la diferencia de gasto-costo, que se tiene dos puntos, el cual gastos son el descubrimiento de las actividades administrativas relacionadas con la distribución y las ventas. Como ejemplos tenemos sueldos de personal, honorarios, servicios de internet, seguros, costos de marketing. Y por otro lado, los costos hace referencia
a costos de producción de un bien, que son los costos de materiales, costos de mano de obra, costos de transporte, costos de fabricación. ¿Cómo se clasifican los gastos dentro de la empresa? Se clasifican como de administración, que son todos los gastos para el funcionamiento básico de la empresa. Como ejemplo tenemos los honorarios de un contador. Como gastos financieros entendemos que son los recursos de terceros que la empresa utiliza para todos sus procesos, como son intereses y comisiones a entidades financieras, intereses bancarios. Tenemos gastos de ventas, que son los que se requieren para completar los procesos productivos de distribución, entrega y ventas. Como ejemplo tenemos las comisiones de ventas. También se maneja la clasificación de costos dentro de la empresa, que son de producción, que son los que la empresa incurre para poder dar un producto como terminado. Ejemplo tenemos la compra de materias primas. De ventas, que son los que la empresa necesita para producir un bien, o se podría decir que es lo que la empresa invirtió para producir este bien. Ejemplo, el valor pagado de los productos vendidos. Muchas gracias.